Buenas tardes, doctora. Soy Ana Reyes Valdés del grupo 402 y expondré trastornos hemodinámicos. Los trastornos hemodinámicos son cualquier trastorno que tiene que ver una circulación anormal. Esto quiere decir que no va a haber un suplemento continuo de oxígeno, nutrientes, hormonas, electrolitos y agua, ni tampoco va a haber eliminación de desechos metabólicos y de dióxido de carbono. O también puede ser relacionado con una afectación relacionada al sistema circulatorio. Estos son válidos, tienen varias naturalezas y diversas manifestaciones. Entre ellos encontramos la hiperemia y congestión. La hiperemia es un proceso activo que se debe a la dilatación arteriolar con aumento del flujo de entrada de sangre, como ser en los focos de inflamación o en el músculo esquelético durante el ejercicio. Por su parte, la congestión es un proceso pasivo secundario a la alteración del flujo de salida venoso de un tejido. Este puede producirse a nivel sistemático, que sucede en la insuficiencia cardíaca, o local como consecuencia de una obstrucción venosa aislada. También tenemos al edema. El edema es un aumento de volumen y una acumulación anormal y excesiva de líquido libre en un espacio intersticial o en las cavidades serosas, pero cuando se nos acumulan cavidades le vamos a decir derrame. Ya que sabemos que el edema es el aumento del líquido intersticial, o sea, el líquido entre las células, sabemos que el movimiento del agua y de los solutos entre los espacios intravasculares e intersticial está equilibrado por fuerzas opuestas, que son la presión hidrostática vascular y la presión coloidosmótica del plasma. Y como puedes observar estas flechas que van a indicar estas dos fuerzas opuestas, el aumento de esta presión capilar o la disminución de la presión coloidosmótica le dan un lugar a un aumento del líquido del intersticio. Y ahora, si el movimiento neto del agua hacia los tejidos supera la capacidad de drenaje a través del sistema linfático, habrá una acumulación de líquido que sería el edema. Bueno, el edema también puede tener diversas manifestaciones. Esta puede ser localizado en un órgano o en un tejido y puede ser generalizado como una anasarca, en la cual se ve muchas veces en las insuficiencias cardíacas, en la insuficiencia hepática y en la insuficiencia renal. Y también dependiendo de su composición, o sea, de los materiales o el contenido que tiene el líquido, va a tener dos orígenes distintos. Puede ser un edema no inflamatorio que se llama trasudado o un edema de origen inflamatorio que se llama exudado. Aquí tenemos algunas causas del edema. Entre ellas podemos encontrar el aumento de la presión arterial, como las alteraciones del retorno venoso o dilatación arterial. También tenemos la reducción de la presión osmótica del plasma, la obstrucción linfática, la retención de sodio y la inflamación. En su patogénesis podemos encontrar el aumento de la presión hidrostática. El aumento de la presión hidrostática se debe principalmente a trastornos que alteran el retorno venoso. Y los incrementos generalizados de la presión venosa que dan lugar a un edema sistemático se asocian principalmente a insuficiencia cardíaca congestiva. Y bueno, varios factores aumentan la presión hidrostática venosa en los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva. La reducción del gasto cardíaco puede producir una congestión venosa sistemática y un aumento consciente de la presión hidrostática capilar. Al mismo tiempo, la reducción del gasto cardíaco es de origen hiperperfusión renal, lo que activa el eje renina-angiotensina-aldosterona e induce la retención de agua y sodio. Este produce así el ciclo vicioso de retención del líquido con elevación de las presiones hidrostáticas venosas y el empeoramiento de la doma. Salvo que se recupere el gasto cardíaco o se reduzca la retención renal del agua, esta espiral de deterioro se mantendrá. También encontramos la reducción de la presión osmótica del plasma. Bueno, la reducción de las contracciones de albúmina plasmática conduce a una disminución de la presión osmótica coloidal de la sangre y a la pérdida de líquido de circulación. En condiciones normales, la albúmina representa casi la mitad de todas las proteínas plasmáticas. Por eso, los cuadros en los que se pierde la albúmina de la circulación o se sintetiza en cantidades inadecuadas son causas frecuentes de reducción de la presión osmótica del plasma. El síndrome nefrótico es la causa más importante de la pérdida de albúmina de sangre y en trastornos que se caracterizan por el síndrome nefrótico.
También tenemos la obstrucción linfática, donde el edema puede ser secundario a una obstrucción linfática, que dificulta la reabsorción de líquidos de los vasos intersticiales. Las alteraciones del drenaje linfático y el consiguiente linfoedema se suelen deber a la obstrucción localizada causada por un proceso inflamatorio o neoplásico. El edema linfático también puede aparecer como aplicación del tratamiento. También está la retención de agua y sodio. Una retención excesiva de sal puede provocar un edema, porque aumenta la presión hidrostática en relación con la expansión de volumen intravascular y reduce la presión osmótica del plasma. Esta puede ser causa de muerte porque altera la función ventiladora normal. Además de dificultar la difusión del oxígeno, el líquido del edema alveolar también genera un ambiente favorable para las infecciones. Ahora tenemos a la hemorragia. La hemorragia, definida como la extravasación de sangre de los vasos, suele ser consecuencia de una lesión de los vasos o una defectuosa formación del coágulo. La importancia de cualquier hemorragia depende del volumen, velocidad, localización de la sangre que se pierde. Tipos de hemorragia. La hemorragia se puede manifestar con distintos aspectos y consecuencias clínicas, como sería la hemorragia externa, ya que ésta se acumula dentro de un tejido en forma de hematoma. También tenemos la patequías, que son hemorragias diminutas en la piel, las mucosas o las serosas. También tenemos la púrpura, que esta es una hemorragia algo más extensa, que se puede deber a los mismos trastornos que producen las petequías, como traumatismos, inflamación vascular, vasculitis y aumento de la fragilidad vascular. Y tenemos las equimosis, que se conocen coloquialmente como los moretones. Ahora hablaremos de la hemostasia. La hemostasia es un proceso orquestado de forma muy precisa y en el que participan plaquetas, factores de la coagulación y el endotelio, que se producen en el lugar de la lesión vascular y que culmina en la formación de un coágulo de sangre que evita el sangrado o limita su magnitud. Entre estos pasos, el primero es la vasoconstricción inicial, que está dada por la liberación de endotelina y no por células endoteliales. En el primer recuadro, las células endoteliales tienen dos líneas en su interior, estas, que cuando se destruyen por causa de una lesión vascular se liberan y esto causa una vasoconstricción. Refleja el vasito para disminuir el sangrado. También hace más lento el flujo sanguíneo. Después viene la hemostasia primaria. Aquí donde estaban las células endoteliales se desaparecieron por un daño vascular y quedó expuesta la matriz extracelular. En el caso de los sanguíneos, esta membrana tiene unas proteínas que son el factor de von Willebrand. Su función es de favorecer la agresión plaquetaria para hacer el tapón primario. Las plaquetas se pegan a las proteínas del factor de Willebrand y nos forman el primer tapón. Y empiezan a activar también empiezan a adherirse unas con otras para hacernos el primer tapón hemostático. Posterior a esto viene la activación de la cascada de coagulación. El endotelio que está ahí en la periferia de la lesión va a liberar factor tisular y este nos va a activar la vía intrínseca de la cascada de coagulación, que va a estar compuesta por una serie de reacciones en cadena que como producto final nos va a dar la fibrina y producir fibrina. Y esto nos sirve como un adhesivo de plaquetas para que se forme el tapón lo más estable que se pueda. Y finalmente, para que este coágulo no se nos propague a este tapón, puede ser también la cascada de fibrinólisis para que ésta pueda limitar el tamaño de ese coágulo. Y eso sería todo. Muchas gracias.